Hola chicos, muy buen día, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el paisaje. Para ello vamos a entender primero qué es un paisaje, ¿verdad? Entonces un paisaje es todo lo que podemos ver, puede ser natural, ¿cierto? En un territorio, en cualquier lado cuando salimos, vemos las montañas, vemos casas, eso es un paisaje, ¿listo? Está conformado por todas las características naturales que pueda tener y los atributos, es decir, qué cualidades les brindan estas características, ¿verdad? Por ejemplo, en una cascada tenemos un paisaje donde hay una caída de agua, donde hay piedras, árboles, y eso hace que tenga una belleza sin igual, ¿listo? La palabra paisaje se comenzó a utilizar por allá en el siglo XIX, cuando algunos señores rusos notaron que todo el terreno al que se referían como paisaje presentaba características naturales específicas, ¿listo? Originalmente solo se utilizaba para referirse a un terreno natural, es decir, las montañas, los valles, las cataratas, las caídas de agua, los ríos, todo lo que fuese natural. Bueno, ahora vamos a ver sobre los elementos. ¿Qué elementos conforman un paisaje? El primer elemento que tenemos son las formaciones geográficas, ¿listo? Que es todas esas composiciones donde el ser humano pues no puede interferir, que forman parte de ese paisaje. Entonces, por ejemplo, los valles, las montañas, ¿listo? Cómo están conformadas las superficies, si hay muchos desniveles, si suben o si bajan. Bueno, todas esas figuras que vemos en los diferentes paisajes y que han sido creadas de manera natural. El segundo elemento son los cuerpos de agua, es decir, todos los ríos, los lagos, caídas de agua que puedan existir a lo largo del planeta, entonces hacen parte también de estos paisajes. Recordemos que nuestro planeta es mayoritariamente compuesto por agua. Entonces casi que en todos los lugares del mundo hay agua. Entonces por eso hace parte de los elementos del paisaje los cuerpos que tengan agua. También la vegetación, ¿cierto? Que son todas aquellas plantas, todos los árboles, matorrales, arbustos, flores, toda la vegetación que pueda haber, que pueda existir en el paisaje, en el lugar en cuestión que vamos a estar observando. Estos paisajes, esta vegetación va a estar determinada también por el lugar donde se encuentre, por tierra fría, tierra caliente, por mayor o menor presencia de agua. Entonces también vamos a tener en cuenta mucho eso. También vamos a tener los elementos que ha creado el ser humano, por los cuales ha intervenido el ser humano. Entonces son todos esos elementos que el ser humano ha creado por sí solo y que no pertenecen a la naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí ya aparecen las ciudades, recordemos que están compuestas por las casas, los edificios, caminos, ¿cierto? Todos esos caminos que construyeron de pronto los indígenas en tiempos atrás. Todo esto fue creado por el ser humano y se convierte en parte del paisaje. Y por último tenemos lo que es el clima y la temperatura, que eso depende en gran medida de cómo va a ser este paisaje que vamos a estar analizando, ¿cierto? Y asimismo también va a permitir que el paisaje tenga algunas características diferentes de acuerdo al lugar donde se encuentre. Entonces, por ejemplo, en el desierto no tenemos abundancia de agua, ¿verdad? Mientras que en el mar, pues es todo lo opuesto. Entonces, todo esto va a estar influyendo dentro de los elementos del paisaje. Ahora bien, recordemos que cuando iniciábamos el video hablábamos de que existía el paisaje. Cuando hablábamos de paisaje hablábamos y se hacía referencia a los paisajes naturales, netamente a lo que se había ido creando naturalmente. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido creando y se ha ido modificando este concepto debido a que las grandes ciudades han ido modificando y han ido creciendo estos tipos de paisajes.
Entonces empiezan a existir los dos tipos de paisaje, el paisaje rural o natural y el paisaje urbano, que es el que hace referencia a las ciudades. ¿Listo? Entonces en el paisaje rural es el espacio que está conformado por grandes extensiones de tierra donde el ser humano desarrolla actividades que son trabajo en la tierra. Entonces, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, los cultivos de bosques que tienen como objetivo el aprovechamiento de la madera. Entonces, todos estos hacen parte de ese paisaje rural. ¿Listo? Estos tipos de paisajes tienen una característica y es que son alejados de las ciudades, pero son lugares a los cuales también son fáciles de llegar por medio de las vías de acceso. ¿Listo? Y en estos lugares no hay muchos espacios para vivienda, no es que viva mucha gente. Diferente al espacio urbano, donde en el espacio urbano pues hay una relación más estrecha entre el ser humano y entre la naturaleza debido a las diferentes modificaciones que han venido existiendo a lo largo del tiempo. ¿Listo? Cuando hablamos de urbano también estamos hablando de ciudades, de lugares donde hay alta concentración, alta cantidad de personas que viven en ese espacio, como las ciudades. ¿Listo? Y en un principio simplemente pues se pensaban era para construir vivienda. Sin embargo, con el paso del tiempo entonces empezaron a construir y a modificar estos espacios para dar cabida a lugares empresariales, a las oficinas, para poder tener mejor comunicación, mejores oportunidades laborales en la ciudad. ¿Listo? Y aquí vemos un ejemplo de estos dos paisajes, ¿cierto? El paisaje que está en el recuadro azul es un paisaje rural donde podemos apreciar las montañas, podemos apreciar los árboles, podemos apreciar dos casas, que podríamos incluso decir que hacen parte de la misma casa, que una es continuación de la otra parte, ¿verdad? Mucho campo verde, mucho pasto y las vacas, ¿verdad? Las cuales se utilizan para obtener la leche. Y en el cuadro rosado tenemos el paisaje urbano, donde vemos pues más edificaciones, mucho cemento, ¿verdad? Algunas plantas, pero no tanto como en la proporción que sí tenemos en el paisaje rural. ¿Listo? Entonces, como se han dado cuenta a lo largo del tiempo, los paisajes han venido cambiando y se han venido modificando gracias a la intervención del ser humano. Sin embargo, no solamente eso se da gracias a eso. Entonces, por ejemplo, tenemos que los paisajes se van cambiando, bueno, en este caso, por la intervención del ser humano. Entonces vemos una imagen de 1974, que es la de arriba, que es una playa de una ciudad. Y en la parte de aquí, de abajo, vemos cómo ha crecido, cómo se cultivó una ciudad. Y toda esta vegetación desapareció y se modificó totalmente este espacio. Entonces, acá tenemos uno de los cambios de los paisajes por los cuales se pueden dar. Otro cambio que se puede dar es el que se causa a raíz del fuego, de los incendios forestales. Recordemos incluso que este año fue noticia muchos incendios a lo largo del planeta que acabaron con grandes cantidades y extensiones de bosques. Entonces todo esto hace mella, afecta, porque el paisaje pues cambia considerablemente, ¿verdad? Tenemos un paisaje acá más agradable a la vista, mientras que este paisaje pues realmente produce tristeza. También por movimientos de la tierra como los terremotos, ¿cierto? Por fenómenos naturales. Entonces vemos que un terremoto puede ocasionar también que haya una modificación en estos paisajes. En este caso vemos como una casa ha quedado totalmente destruida a raíz de un sismo. Y en otras ocasiones los paisajes varían de acuerdo a la misma naturaleza, ¿verdad? Porque si estamos ubicados en lugares donde todos los años tenemos las diferentes estaciones, podemos ver cómo va cambiando cíclicamente este mismo paisaje, donde tenemos una etapa totalmente frondosa, donde acá ya empieza a envejecer
aquí ya está totalmente seca y aquí empieza nuevamente a florecer. Entonces, vemos acá el ciclo de las 4 estaciones del año. Entonces, eso también hace que el paisaje se vaya modificando. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado y nos veremos en una próxima ocasión. Buen día.